Bueno, bienvenidos a Sapiens Wisdom. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos honra con su presencia. Es el doctor Julio Zúñiga. Eh, Voy a dar una pequeña presentación sobre el doctor Zúñiga. Él es graduado de la carrera de Medicina y Cirugía en la Pontificia Universidad Católica de Honduras. Es graduado de Máster en Salud Pública y Epidemiología en la Universidad de Michigan Ann Arbor, en Estados Unidos, y actualmente está cursando un postdoctorado en Washington University, Saint Louis. Su área de investigación ha ido en enfermedades asociadas a hongos y métodos de inferencia causal, bastante relacionado con enfermedades infecciosas, el campo que ha desarrollado el doctor Zúñiga. Y hoy vamos a hablar de su más reciente publicación, que lleva por título Asociación Espacio-Temporal de Casos y Muertes por COVID-19 con la exposición a material particulado de incendios forestales en 2020. Y bueno, darte las gracias, Julio, por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Héctor por la invitación. Encantadísimo de estar acá. Te felicito por la iniciativa, me parece una iniciativa fenomenal. Por ahí estuve escuchando, seleccioné algunos de los episodios que has hecho. El del doctor Herrera me gustó muchísimo. Como siempre, conversar con el doctor Herrera es fascinante. Entonces, qué bueno que tengas esta iniciativa para muchas personas y de nuevo, honradísimo de estar acá con vos para platicar un poquito del trabajo que estamos haciendo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Julio, y gracias por tu presencia aquí. El tema que vamos a conversar y del que hiciste una gran investigación. Em, es un tema que trae muchos factores que están como que son top en ciencia ahora también, que Ujú, incluye sí. cambio climático, Claro. ¿verdad? Incluye COVID, ¿verdad? De toda esa pandemia que tuvimos y mezcla cómo los incendios pudiesen estar afectando o contribuyendo a estos escenarios, Ujú, ¿verdad? claro. Entonces, para poner en contexto un poco a nuestra audiencia, me gustaría preguntarte, bueno, primero, ¿cómo surgió la idea, ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea de hacer este proyecto? Claro, sí, sí. Como decís, creo que nace. Quiero aclarar de que la investigación fue dirigida por el doctor Thomas McHale, que es un colega nuestro que en ese momento se encontraba en la Universidad de Minnesota y está trabajando en el CDC aquí en Estados Unidos. Y la persona digamos, fue su mentor en esta investigación es el doctor George Richard, eh, sí, George Richard Thompson el third, que es un profesor de micología en la Universidad de California en Davis. Es una persona trabaja mucho en esta área de los incendios, pues vive en California. Entonces él dentro de mucho del repertorio de cosas que él estudia, uno de esos es cómo los incendios tienen efectos sobre los incendios forestales, tienen efectos sobre el desarrollo de enfermedades, y particularmente el área de él son las enfermedades asociadas a hongos, que es lo que yo estoy estudiando, como dijiste. Y el estudio nace básicamente porque, como bien lo dijiste, el cambio climático ha estado originando muchas cosas a nivel ambiental. Por ejemplo, hoy tenemos más huracanes, tenemos más incendios, tenemos más tornados. De hecho, para contarte rápidamente una anécdota, nosotros tuvimos un tornado aquí en San Luis hace como 3 semanas. Y hoy estamos hablando de cuáles pueden ser las implicaciones desde el punto de vista de salud pública que eso tuvo. Entonces, como antecedente, se ha visto a los incendios forestales particularmente como vectores de enfermedades, no solo enfermedades infecciosas, sino enfermedades también no comunicables. Hay estudios que hablan acerca de la relación que puede tener con el Parkinson, por ejemplo, Mm, estudios que tienen que ver con el asma bronquial, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Entonces, como parte de ese grupo de enfermedades también se han insertado las enfermedades infecciosas, y particularmente, pues como lo dijiste, la pandemia del COVID fue muy relevante. Entonces, eh, con este otro grupo de investigadores de diferentes disciplinas, porque pues tenemos personas que son como la doctora Leda Copsiar, que está en Idaho, que trabaja
con incendios forestales, la especialista de incendios forestales, por ejemplo, y así sucesivamente muchos más. Bueno, nos reunimos y, pues tuvimos esa iniciativa de preguntarnos, bueno, puede ser que los incendios forestales en California particularmente, que son muy prevalentes de nuevo acá, pues, están afectando, no están afectando en la pandemia. Y eso fue secundario, como te digo, a lo que ha pasado en otras enfermedades respiratorias, la influenza, el EPOC, y así sucesivamente. Entonces fue como, queríamos saber si existía algún vínculo entre el incendio forestal, el aumento de casos de COVID-19 y el aumento de la mortalidad también. Ah, buenísimo, bien, bien interesante. De hecho, aquí en Chile han habido también en estos años varios incendios Ujú, bueno, en Australia también, ¿verdad? Y una de las indicaciones que siempre hay cuando existen estos incendios es que que hay que tener precaución por este material particulado que claro. se habla, ¿verdad? Y que abstenerse un poco en esos días, según la información las Ujú, recomendaciones que da el Estado y todo, ¿verdad? claro. De que hay que tener un poco de cuidado con las actividades físicas, etcétera, durante esos periodos y de repente es algo que ustedes exploraron, ¿verdad? En este estudio. Me llama la atención también cómo existe este vínculo, cómo puede impactar ese material particulado en cómo hay mayor número de casos, mayor número de muertes o la Ujú. complejidad. Entonces, tal vez me gustaría preguntarte también qué es lo que observaron ustedes, qué es lo que calcularon, qué es lo que midieron y sobre ese vínculo en esas esferas. ¿Será que ese material particulado mejora, por ejemplo, o facilita la infección de virus como el COVID? ¿Es así? ¿Eso es lo que vieron? O, Claro, sí. A ver, al ser un estudio ecológico tiene, y ahí ya te doy el disclaimer, digamos, de que es una investigación por sí sol, por su estilo, por su diseño, que no puede responder la pregunta desde el punto de vista causal, desafortunadamente. Es una observación ecológica, es como la típica, no sé, ¿has visto esa gráfica que muestra de la relación que hay entre los premios Nobel y el consumo de sí, chocolate? Y Suiza obviamente está ahí porque es un productor de chocolate y tienen claro, muchos científicos. Entonces, claro, sí. creo que es como, hay algo de eso, desafortunadamente, en nuestra investigación, pero afortunadamente también sienta, digamos, un precedente para que se pueda estudiar ya desde el punto de vista biológico. A ver, te hablo, por ejemplo, desde el punto de vista del COVID. O por lo menos lo que es nuestra investigación, lo que nosotros descubrimos básicamente, o no descubrimos, pero lo que pudimos encontrar es que esos condados en California que tenían una exposición a mayor materia particulada 2.5 tenían un aumento de casos y un aumento de muertes asociadas a COVID-19 que los condados que tenían menores niveles de materia particulada secundarios a un incendio, porque la materia particulada, que es básicamente contaminación, y 2.5 es por el tamaño, creo que 2.5 micras, ¿verdad? Pero hay materia particulada que es más grande o hay materia particulada que es más pequeña, pero la que se mide usualmente como estándar en los estudios ecológicos o en los estudios ambientales es la 2.5. Lo que sí pasa en otras enfermedades es que se habla de que hay una lesión, o es lo suficientemente pequeña como para ingresar al pulmón, ingresar a los alveolos y generar un daño tisular que desencadena este tipo de enfermedades. Puedo decirte que como, digamos, como marginalmente puede ser que esa sea la relación en COVID, pero no lo sabemos, porque esa es la relación en asma bronquial, Mm, en EPOC y en estas otras enfermedades. No sé si ese es el caso para COVID, y eso es algo que de repente da más para un estudio de Basic Science para elucidar cuáles son los, por ejemplo, algo como lo que hace vos, que sos más desde la perspectiva molecular, o vos que te gusta mucho estudiar esto. Me parece que los colegas en tu campo pueden contestar esa pregunta de una forma más, con más, mejor evidencia que la de nosotros al ser un estudio ecológico. claro, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría destacar de lo que acabas de decir porque hay...
La primera parte, que te aplaudo por eso también, es el hecho de ver hasta, de hacer ver hasta dónde llega lo que se puede responder con un diseño de investigación, que es muy bueno porque existe esto también y para nuestra audiencia de que para que tengan cuidado de las cosas que escuchan por ahí en las redes Ujú. sociales, ¿verdad? Que Claro. siempre hay como titulares bien sensacionalistas de que esto Estamos causa en lo la otro. época del amarillismo, Claro. increíblemente. Sí, y a veces pasa de que no se habla bien del diseño que tuvo el estudio, de hasta dónde podemos sacar conclusiones. Y como decís, de hecho, y también aplaudo eso porque la ciencia, como que todos en ciencia estamos intentando como colaborar entre todos, poner nuestros bloques desde el lugar en donde estamos. Ujú, Y de repente, tal vez a nivel mecanístico todavía no esté resuelto, pero ya tu estudio dice, miren ahí, tienen que ir a ver que puede existir algo en ese sector. Y luego ya otros vienen y dicen, bueno, nosotros venimos y tomamos ese problema y contestamos esta otra parte y a ese grupo se le va a escapar algo y viene otro que va a decir, "Ah, ok, yo lo voy a ver desde esta otra perspectiva". Entonces, aplaudo mucho eso también y le dejamos eso también a quienes nos escuchan para que tengan mucho cuidado en redes sociales sobre todas estas noticias sensacionalistas de que esto, por ejemplo, algo es la cura para todo ujú, y que de repente hay que ir a ver de dónde viene esa evidencia, qué diseños tuvieron, que es precisamente como lo está hablando aquí nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Zúñiga, y que habla también de la calidad de su trabajo y de la honestidad científica y su objetividad en ello. Así que eso me gustaría rescatar primero, ¿verdad? Y resaltar de tu comentario. Y luego que efectivamente va a estar muy interesante poder ver a nivel de mecanismos. Estoy seguro ujú. que tu estudio y el estudio de todo tu equipo, de todo el equipo que trabajó en este proyecto, va a abrir muchas ramificaciones científicas para intentar evaluar bien cómo, cómo funciona. Y como bien dices, luego, una vez que tenemos eso, pues podemos saltar un poco a teorizar, a sacar hipótesis de Sí. posibilidades, ¿verdad? Y dentro de esas posibilidades, pues está interesante esto que mencionan de cómo estas partículas pueden llegar a cómo causar como ir preparando, básicamente, Ujú. como preparando un nicho Sí, para las, para los virus. claro. Y, y bueno, ¿te parece también que no sería algo solo para COVID, ¿verdad? Sino que pudiese extrapolarse Sí, de de repente. hecho, eso es algo que, digamos, todo empezó, primero la pregunta era asociarlo más a enfermedades asociadas a hongos, que es lo que nos compete a Mm, nosotros como grupo por nuestra expertise. Pero por varias razones de disponibilidad de datos y otras cosas, fue más fácil, digo, y por la urgencia de saber más del COVID. Ya viste que en el COVID mm. todos queríamos aprender algo, hacer algo. Digo, vos hiciste algo en COVID, ¿no? Yo hice algo en Sí, COVID, sí, y todos hicimos algo en a- COVID, ¿no? así Entonces, es. había muchas preguntas de cosas en COVID que hacer. Y en ese momento era, digamos, la necesidad para poder sacarlo pues que el mundo viera a ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Al margen queda de que muchas de esas cosas no sirvieron para nada, digamos, porque hubo mucha ciencia que, como lo dijiste anteriormente, no se hizo con mucho rigor. Tenemos Sí, muchos ejemplos de, ¿sabes? El caso de lo que pasó en Honduras con los medicamentos estos, ¿verdad? sí. Que tuvimos un debate al respecto. Entonces, fue como por la necesidad que teníamos en ese momento salió por el COVID, pero lo que ha estado pasando, y hay ciertos antecedentes, como te decía, hay cierta evidencia con enfermedades no comunicables, pero también existen por ahí un par de estudios
que lo han asociado a la fiebre del valle o la coccidioidomicosis, que es una enfermedad muy frecuente, digamos, en el oeste de Estados Unidos, particularmente en Arizona, Texas, y que se asocia a zonas muy secas. En Honduras hay mucho coxi, Mm, pero desafortunadamente no tenemos recursos para estudiarlo, no tenemos exámenes para estudiarlos, hay muy pocos infectólogos preparados, y es un diagnóstico como todas las enfermedades asociadas a hongos que son más de descarte, ¿no? Primero mm, pensás en tuberculosis, pensás en cualquier otra cosa, pero lo último que pensás es que puede ser histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, etcétera. Entonces, hay por ahí dos, tres estudios de investigadores en California, de la Universidad de Berkeley, que hablan acerca de cómo los incendios forestales y otros agentes causativos como las altas temperaturas o la precipitación están asociados a un incremento en el riesgo de casos y de mortalidad de la fiebre del valle o coccidioidomicosis. Entonces, sí, sí, no es exclusivo de COVID mm. y sí es algo que se ha estudiado en virus, en hongos pero se estudia más en enfermedades crónicas no comunicables. ¿Y será más difícil estudiarlo en hongos o las esporas que producen tienen igual de diseminación que Fíjate que una es partícula o Una, proteínas una, virales? el tema creo que con los virus es más complicado, ¿no? Y tiene que ver por eso el tamaño de las partículas, porque si quieres hacer un trabajo en el que no lo haces ecológico o lo haces de un estudio de epidemiológico con datos de incidencia y datos de la exposición, sino que venís y haces uno ya más de intervención y venís y recolectás, por ejemplo, como dijiste, las esporas en el aire de los hongos y la materia particulada por medio de hay unos filtros especiales que hacen eso. Mm. Una de las colaboradoras de nuestro grupo, la doctora Jennifer Head, está Es en la decir, como para capturar en el aire Sí, 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 las mira, esporas y los... sí, como dicen los gringos, es blow your mind, o sea, es increíble. Ella hace poco se ganó un grant del NIH, que su trabajo básicamente es colocar filtros en Mm, diferentes partes de Estados Unidos para captar esporas de coccidioidomicosis, y ver y compararlo con los niveles que hay también, porque también toman muestras de tierra, porque obviamente las esporas están en el aire en un punto, sí. luego las esporas van al suelo y entonces está tomando esporas del aire, está tomando las esporas que están en la tierra, digamos, en California, y aparte de eso está viendo niveles de materia particulada y entonces lo que va a hacer ella es, y volviendo al tema de establecer una relación causal, es este estudio si va a proveer una respuesta más concreta, porque ya no solamente es que aumentaron los casos y hay mayor exposición, sino es Sí. encontramos las esporas necesarias para poder causar COXI, para que la gente se enferme en sitios donde los niveles son altos, y entonces encontrás las esporas, encontraste el ambiente favorable para que el hongo crezca. Perdón, y aparte de eso, la gente se enferma más que en otras partes donde el conteo de esporas es menor, Mm. y entonces ya de nuevo Está, llegas a una está toda la respuesta línea. más cercana que el trabajo de nosotros u otros trabajos donde de nuevo son tus variables, digamos, no las controlás, sino que son cosas que vos ya agarrás de información recolectada y pues el tipo de variable que tenemos lo has explicado también en tu podcast con los diseños de estudio y todo eso, la no intervención. Entonces, esos son estudios que son muy fascinantes y ahorita se está trabajando en eso en el área de micología. Y solo por curiosidad, ¿qué tan grandes son estos filtros? Porque para captar esporas, eh, Sí, mira, no los he visto particularmente, no tengo idea de qué tan grande puede ser uno de estos filtros, pero sé que ella lo hace. Y sé que también tenés que tener laboratorios de bioseguridad del nivel más alto, porque te claro, imaginas sí. que estas esporas Sí, está. que sale, es un agente muy peligroso, pero el tamaño, hasta la quedo de ver, pero sí sé que se está trabajando en eso. Interesantísimo, la verdad. Em,
Sí, como ver también a ver si están asociadas las esporas a la partícula, ver Sí, si es solo transporte claro. que- Y esa es otra cosa, porque precisamente la materia particulada no solamente como tal es un agente causal, la materia particulada también transporta, Mm, así como lo acabas de decir. mm, Entonces, puede transportar agentes que generan la lesión pulmonar. Entonces, me imagino yo que lo que está tratando de ella de entender esta investigadora que te digo es, bueno, puede ser que las esporas viajen por sí mismas solas, pero que y si las esporas se adhieren a la materia particulada y, por ejemplo, viajan de un lugar donde vos tenés un alto conteo de esporas, por ejemplo, donde fue el incendio, ¿no? ujú, Que fue, digamos, una zona rural en California, donde casi no vive nadie y no hay una exposición, o sea, no hay personas expuestas a mm. esto. Pero el humo viaja, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero con la materia particular y el humo va a la espora y va, digamos, a ciudades como Los Ángeles, San Diego, que son centros urbanos muy grandes, donde difícilmente vas a encontrar esporas porque, como dice el doctor Thompson, dice, porque en Los Ángeles no hay coxi. Bueno, es que lo pavimentaron todo, o sea, no hay forma de que haya coxi ahí. Entonces, pero el problema es ese. La materia particulada y el incendio transporta cosas que pueden ser lesivas para personas que viven en áreas donde vos no encontrarías esporas. Por ejemplo, San Pedro Sula, en la parte urbana de San Pedro no Sí. vas a encontrar esporas de Aspergillus, de coxi, de lo que sea, pero que si hay un incendio en el Merendón y eso viaja hacia la ciudad, la gente se enferma. Entonces, de nuevo, secundario al cambio Mm. climático, ¿no? Eso es lo que está pasando y eso es lo que hoy en día se está estudiando mucho. Qué interesante. Y en tu campo, de repente, las esporas podrían ser más estables que que los virus, tal vez, ¿verdad? Sí, O no? no, creo que es algo que te digo, honestamente se sale de mi campo porque Sí, yo trabajo más con datos epidemiológicos sí. y la verdad que este estudio lo hicimos porque me interesó mucho y estamos tratando de hacer cosas más ambientales. De hecho, tengo otro trabajo por ahí que lo podemos compartir más adelante en otro podcast sobre la diseminación de estas enfermedades en áreas donde no deberían de existir, pero asumiría que sí, Sí. hay mayor facilidad, no sé si tiene que ver con la estabilidad, de repente vos podés ofrecer tu insight ahí de qué pensás y puede ser que un virus tenga menor, mayor estabilidad o Claro, sí. Sí, no sé, o sea, tu estudio está súper interesante también porque genera todo esto de imaginarse escenarios claro. probables y sí, de repente, bueno, las esporas muchas veces se han caracterizado o se describen como para darle estabilidad ¿Mm? a la diseminación, ¿verdad? Entonces, Sí, y de repente puede ser más probable, y aquí estoy especulando también, ¿verdad? Pero claro, claro. podría ser más probable que la espora sobreviva a temperaturas de donde viene del incendio, por ejemplo, que tal vez Sí. un virus le costaría más sobrevivir o quedarse estable. Y de eso sí hay estudios, por ejemplo, Mm, que me parece excelente que trajeras eso porque eso sí se ha comprobado, digamos, o existe evidencia que respalda el hecho de que las esporas de estos hongos son resistentes a las altas temperaturas. Y mm, eso es lo que está pasando, que como tenemos hoy en día el tema del cambio climático, estos hongos se adaptan. O mm, sea, claro. ellos tienen que adaptarse para sobrevivir a las altas temperaturas y prueba de ello es nosotros por ahí tenemos un trabajo que habla acerca de cómo los hongos que históricamente se estaban confinados a ciertas zonas de Estados Unidos, hoy en día se encuentran en zonas donde no tendrían que estar. Por ejemplo, tenés Coxi en el área del Pacífico, el noroeste del Pacífico, en Estados Unidos, donde la temperatura no es tan alta, las temperaturas promedio no eran tan altas, ahora lo son. Mm, Entonces, ahora hay casos porque de nuevo, las temperaturas son altas. Hay muchas teorías acerca de que se habla de que cuando los cascos polares se mm, descongelen, no tenemos idea de las atrocidades biológicas que van a haber y las implicaciones que van a tener para la humanidad desde un punto de vista de salud pública, porque son esos agentes que están encapsulados en temperaturas tan bajas, claro. son inocuos, digamos, pero cuando se descongelen los cascos polares,
no sabemos qué va a Sí. pasar. Animales o virus, bacterias, qué sé yo, o sea, va a ser, digo, el cambio climático va a ser algo, es algo que ya está siendo tremendo y digo, a nuestras futuras generaciones no me quiero imaginar lo que eso va a Sí. representar. Nos empieza The Last of Us. El Aquí apocalipsis, es el claro, claro. apocalipsis. Sí, 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 exacto, exactamente. Interesante, interesante. Dentro, bueno, y está eh, también peculiar e interesante estar viendo cómo se extrapolan estos datos también a otras áreas. Ujú, Pero me gustaría preguntarte también, una de las cosas que observaron es que el aumento de la infección o el aumento de muertes o de las complicaciones ocurrían no necesariamente durante el evento, ¿verdad? Durante sí. el incendio. No sé si nos pudieses hablar un poco sobre cuándo es que vieron ustedes en su estudio esta correlación de los aumentos de las muertes Ujú. y, y si efectivamente si no me estoy equivocando aquí de que no fue en el momento del incendio, sino que hay que ir a ver después. Sí, es por el tema de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, y por también lo que se habla también en epidemiología la teoría de la dosis-respuesta, ¿no? Entonces, obviamente vos estás expuesto a estas partículas, pero no vas, o sea, puede ser que tengas efectos en el momento, de repente pueden ser efectos agudos, digamos, como tos, dificultad para respirar, o sea, es muy normal, ¿no? Si vos te Sí. expones a ese tipo de incendios, obviamente te vas a exponer a eso. Pero la temporalidad o lo que vos hablas como el lag, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros ahí lo valoramos al mes después y a los 2 meses después, se hizo básicamente por eso, es para ver, porque no vas a captar todo el efecto en ese primer día, segundo día, tercer día, sino 30 días después o 60 días después por la historia de la enfermedad, porque toma tiempo para que los pulmones puedan tener una reacción. De nuevo, volviendo al tema de Mm, la mecanística, como lo decía mm, vos, nosotros quisimos dar esa red de tiempo suficiente como para ver, bueno, va a pasar en 30 días o va a pasar en 60 días. Puede que pase en 60, en 90, en mm, 120, porque si son lesiones que toman tiempo en hacer una respuesta del cuerpo hacia la gente que lo está dañando, digamos, pero no sabemos, de nuevo, esa es una pregunta para un científico de ciencias básicas, mm, digamos, o basic science. Entonces, por eso pusimos ese lag. Y luego también mucho tiene que ver no todas las enfermedades eh, a ver, no todas las enfermedades, a ver, todas las enfermedades que tienen como exposición un agente ambiental se deberían de estudiar con ciertos lags, idealmente, para dar como de nuevo ese tiempo del desarrollo. Por mm, ejemplo, cuando vos te expones al virus del COVID, no lo desarrollas inmediatamente, sí. sino que lo desarrollas 7 días después, 10 días Mm, después, ¿verdad? Dependiendo de tu condición, si sos una persona inmunosupresa mm, o tenés ciertos factores de riesgo que te ponen en una posición donde lo vas a desarrollar más rápido o a más largo tiempo. Entonces creo que ese fue la idea de hacerlo así. Y eso también, desde el punto de vista metodológico, reduce lo que es un sesgo, sí. porque si vos hubieras tomado solo los casos de personas que tuvieron COVID o la incidencia de COVID en el segundo día después del incendio, muy probablemente era dado a otra cosa, a Ujú, otra exposición, no secundaria al evento, digamos, mm, del incendio. Entonces, este tipo y aquí me estoy metiendo en un terreno que no es como muy de mi expertise, pero he leído un poco al respecto y he trabajado en algunas cosas. Hay modelos muy complejos que son como, se llaman Distributed Lag Nonlinear Models, Distributed Lag Linear Models, que básicamente lo que hacen es valoran el tiempo entre la exposición, la ocurrencia de la enfermedad, pero no siempre eso va a seguir una línea continua, sino que a veces van a haber puntos donde
es la incidencia es más alta, la incidencia es más baja. Entonces, estos modelos toman en consideración estos efectos a largo plazo o a corto plazo para que vos puedas dar resultados menos sesgados. Interesante. Y en estos estudios que están haciendo, ¿les está ayudando tal vez inteligencia artificial? ¿Están bien, están metiendo inteligencia artificial o todavía no ves tanto? Nosotros todavía no estamos, no estamos utilizando la inteligencia artificial, pero por ejemplo, sí se está empezando a implementar lo del machine learning, los Mm. neural networks, por ejemplo, ¿verdad? Donde tenés, porque nosotros trabajamos con datos, con Big Data, ¿no? Entonces, Sí, eso, tener una... por ahí estaba iba mi pregunta porque en lo que estaba leyendo tu artículo, vi también que, bueno, hicieron correcciones, ¿verdad? Pues de acuerdo a demografía, Sí, 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 elementos socioeconómicos. Eh, claro, claro. entonces, y estamos hablando de sectores grandes, ¿verdad? Sí, son, son millones de puntos, ¿no? Son millones de personas, millones de puntos porque la exposición o sea, el valor de la materia particulada lo obtuvimos diario y luego eso se tiene que hacer un promedio mensual y Mm, luego sacarlo, entonces eso toma tiempo. En este no en particular, pero te puedo decir que en el área de otros investigadores, o sea, te puedo decir que sí están utilizando este tipo de herramientas que son excepcionales, la verdad, sabiéndolas usar y dándole el reconocimiento y el tratarlas con el respeto que se merecen también, porque yo creo que tampoco podemos pretender agarrar un montón de datos y que sea una caja negra y a ver qué mm, sale y todo va a claro, hacer sentido. O sea, yo creo que también hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con la inteligencia artificial. Eh, 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 Justamente el otro día estaba leyendo que se hizo un estudio que encontró que no recuerdo la universidad, pero básicamente encontraron que desde que las personas empiezan a utilizar inteligencia artificial, los investigadores se vuelven más perezosos en relación a los que no sí. utilizaron. Y te digo, es cierto, imagínate que habían unos que dicen que lo utilizaban, y no estoy haciendo una crítica al respecto, solo te estoy No, diciendo sí, adelante, adelante. hasta dónde llega, es muchos lo utilizaban para contestar correos electrónicos, por ejemplo. Ah, sí, Entonces, si vos lo utilizas para contestar correo electrónico todo el tiempo, en algún punto vas a decir, yo no voy a redactar mis propios correos electrónicos, que me los redacte el AI. claro, sí, Entonces, y así muchas cosas. Entonces, también tenemos que cuidarnos mucho de eso. Yo estoy a favor de utilizar la inteligencia artificial, súper, o sea, nada sí. en contra, pero digo, hay que tener mucho, Con mucho equilibrio cuidado. siempre. Sí. Claro. No, no, perfecto, perfecto. El, antes de preguntarte, hacerte una pregunta sobre las magnitudes de cambio que hubieron, que vieron también. Antes de eso, me gustaría hacerte una pregunta personal, tal vez, Sí, claro, sí, claro. sobre cuándo empezó este gusto y este amor por la epidemiología en tu caso. Si siempre ha existido o en qué momento surgió, porque, eh, bueno, te conozco hace años, ¿verdad? Sí, Y sé que la epidemiología ha estado muy presente siempre desde temprano, ¿verdad? Desde que estabas en la facultad. Entonces, para preguntarte, porque creo que nunca te he preguntado cómo surgió esto y de dónde vino tu amor por la epidemiología y cómo ves tu futuro en esa área también. claro, sí. Yo creo que siempre me llamó mucho la atención este tipo de trabajos desde que, te digo, para mí el momento crítico fue esa clase de métodos y técnicas de investigación con la doctora Suyapa Bejarano. No sé si vos la llevaste con ella o no. Pero creo que para mí ese fue el punto donde empecé a cuestionarme a mí mismo eh, por qué nosotros hacemos lo que hacemos en medicina en Honduras. eh, y eso venía bueno, nosotros
desafortunadamente en nuestro país no investigamos tanto como lo deberíamos teniendo todo, porque nosotros tenemos enfermedades crónicas un montón, enfermedades infecciosas un Mm, montón. Al ser un país tan pequeño me sorprende, tenemos tantas cosas que se pueden estudiar. Y luego también la parte de ciencia básica o genética, como lo que mm. hace vos o lo que hace el doctor Herrera, por Doctor ejemplo, Herrera. tenemos muchísimas cosas. Pero nuestra práctica, y creo que vos lo sabés, nuestros libros eran libros que estaban escritos en Estados Unidos Sí. o Europa, o Mm, la práctica basada de los médicos en Honduras es basada en lo que se estudia acá y que se estudia con pacientes en Estados Unidos, que son mm, condiciones muy diferentes a las que nosotros tenemos en Honduras por muchos motivos, raciales, económicos, lo que querrás. Entonces creo que esa clase para mí fue el punto de inflexión donde empecé a decir, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que, a ver, generar nuestra propia evidencia y hacer nuestro propio trabajo? Y luego que si fue epidemiología o pudo haber sido de repente otro camino de más la parte de fisiología, para serte sincero, a mí siempre me gustó más la parte de los datos y ver los mm, datos. Entonces creo que por esa parte puede ser que por ahí fue donde empecé a desarrollar eso o esa intención. Y luego vos sabés que una vez que uno en, en- en el camino empieza a tomar, se empieza a encaminar sobre algo, van pasando cosas. mm. Y si vos seguís trabajando en esa parte, van a haber personas que te van a apoyar o van a haber personas que van a estar con vos, hay mayor afinidad. Entonces, mi camino de alguna manera, yo no es que lo escogí, digamos, que fuera por ahí, pero eso fue lo que me fue gustando y luego fui conociendo personas que les gustaba lo mismo, eso fue alimentando más mi carrera y mi deseo de querer seguir en esta área y no sé si te pasó a vos, pero de repente llegas un día, te pones a pensar, ¿yo en qué momento llegué aquí? O sea, un Sí, camino largo, todo. Llegaste, no sé, te digo, o sea, ¿qué hago acá? Pero obviamente vos trabajaste por eso, ¿no? Y te gustó y todo, y tenés que encontrarle sabor a lo que estás sí, haciendo. claro. Creo que esa fue la parte eh, bueno, mi historia, digamos, y luego la otra pregunta de dónde me veo, pues yo creo que en este momento, como dijiste, estoy haciendo mi postdoctorado y mi siguiente paso es buscar una oportunidad para ser profesor asistente o profesor instructor y tener mi propio laboratorio de epidemiología donde quiero pues utilizar Big Data para contestar preguntas que difícilmente pueden ser contestadas en ensayos clínicos aleatorizados porque mi Mm, trabajo, si bien este trabajo que estamos discutiendo es de la parte ambiental, digamos, esto es como como es un side gig, o sea, es algo, no es mi sí, área, sí, pero digo, me gusta y la paso claro. bien, pero, Sí, pero mi trabajo como es principal es más orientado a la parte de tratamiento, sí, a la parte de algo que se llama la utilización de métodos de inferencia causal, el ensayo Diana para contestar preguntas en investigación que no van a poder ser contestadas, no, difícilmente pueden ser contestadas por ensayos clínicos aleatorizados porque son muy caros, porque mm, no hay suficientes pacientes, porque está el tema ético, por ejemplo, de que mm, no puedes darle a una persona o por el equipoise. Entonces, creo que por lo menos a eso es donde me veo pues pronto, ¿no? claro, sí. No, me parece que, de hecho, muchas veces en la vida, como mencionás, pasa que hay como una visión y en el camino van ocurriendo cosas. Ujú. Eso que mencionás me resuena también bastante porque, bueno, igual en el camino de repente a mí me ha pasado, conocí a algunos otros científicos, discutimos ideas. Y así han surgido proyectos, ¿verdad? Claro. En linfáticos, en cerebro, por Sí, ejemplo, sí, 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 y uno sí, sí. dice, sí, cómo surgen. A veces uno no sabe. Claro. Sí. Y entonces me resuena eso que decís. Me parece, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y algo que me llama la atención también es que la epidemiología, como decís, este fue un proyecto que salió como así en una ramificación o en Sí, algo, sí. pero también señala cómo la epidemiología puede tener una visión bastante transversal en múltiples Uf, campos de la ciencia, ¿verdad? O increíble. sea, Sí, y es complementario. Yo creo que
Y te digo, yo hasta algún punto de mi carrera, en mi inmadurez, en mi ignorancia, probablemente llegué a pensar que esa pugna típica, ¿no? Entre el basic scientist y Mm, el epidemiólogo o el trialist versus non-trialist al final son enfoques complementarios. Y sí. lo que vos estuviste diciendo me encantó muchísimo de la parte de, bueno, los epidemiólogos me dijeron que este vínculo puede existir. Ahora yo como basic scientist tengo que saber qué rayos está pasando. Sí, Pasa esto, ¿no? sí. Entonces es complementario. Entonces es muy bonito porque ahí la epidemiología, como decís, tiene demasiadas cosas y hay epidemiología molecular, por ejemplo. Mm, Entonces, que es un sí, approach donde usas métodos de epidemiología, pero haces basic science al mismo tiempo. Entonces sí. es muy, muy fascinante, la verdad. Sí, sí, yo veo muchos epidemiólogos, incluyéndote, que pueden, que pueden ser contactados de múltiples áreas, ¿verdad? Un infectólogo, un psiquiatra, ¿cómo se llama? Un médico internista, un estudio de genética, o sea, prácticamente están en todo el Sí, espectro. sí, Entonces, sí, claro, claro, claro. claro, tienen un valor enorme. Y ahora, regresando un poco a esta otra pregunta que te tenía, Ujú. porque, bueno, vieron estas correlaciones. La otra pregunta sería, ¿cuál es la magnitud de este cambio? Es decir, ¿aumentaron mucho las muertes después de esta exposición por incendios? ¿Fue marginal? ¿O cómo vieron ese cambio? Sí, el tema de, a ver, el tema de las muertes fueron donde más se vio la magnitud fue en ese primer lag, en ese lag de un mes, ¿verdad? Para poder, creo que ese está en la tabla uno. Ahorita no te puedo dar los números específicamente, pero está en la tabla uno y tabla 2. Pero lo que sí te puedo decir es que sí hubo un cambio, digamos, o sí puede haber cierta atribución a los incendios con la mortalidad. Y se vio tanto en el modelo ajustado como en el no ajustado para los confusores. Em, Si querés, podemos hacer así como a lo Joe Rogan. sí, sí. Compartimos, Uh, co- compartimos aquí, cuidado, cuidado. compartimos aquí la pantalla. Espérame un Claro, momento. claro. Temporal. Aquí está el artículo que le vamos a dejar también en la descripción para que puedan ir a leerlo. Y bueno, Sí, ahí eso creo que puedes. está el doctor. Tabla uno y tabla 2. Si querés, andate directamente a la tabla 2 porque la uno es la que tiene los modelos no ajustados y esos son interesantes, pero es más para un tema de sensitivity. Creo que ahí es suficiente. Si ves, esa es la tabla que tiene el lag uno y el lag de un mes y el lag de 2 meses. Esa es la no ajustada. Pero puedes Ah, dejarla no, porque dejo esta primero. sí, porque eso es lo Sí. que hace básicamente es en esa, si ves en el lag de un mes, dice que los casos por cada 10.000 personas se aumentaron, o sea, hubieron 253 casos nuevos de COVID-19 en ese periodo pasó el incendio y luego un mes después del incendio. Y luego baja el número de casos en el LAC 2 a 144 ahí con sus intervalos de confianza. Se ve que Mm, el intervalo de confianza a ver, el point estimate está dentro del intervalo de confianza, lo cual pues o sugiere que hay cierta significancia estadística y se puede hablar de que pues sí existe una asociación por lo menos. ujú. Entonces, sí, sí, cuando me preguntas la magnitud, ¿te referís a que tantos casos o sí, o más a la parte de se le atribuye a, O sea, digamos, básicamente, ¿qué tantos más casos? Si es sí, que... ajá, bueno, eh, entonces eso sí. es algo que lo hicimos en los métodos, se agarraron solo casos nuevos.
No se Ujú, agarraron casos cumulativos porque si agarras los casos cumulativos, pues le vas a sesgar el número. Entonces, todos esos son casos nuevos de COVID posterior al incendio y se contaban los casos a partir de cada día y se sumaba y se hacía un promedio por cada uno de los condados. Entonces, sí hubo cierta aumento de casos que está atribuido al incendio, digamos, a la exposición al incendio como tal. Y en la tabla 2 lo único que se ve es el mismo resultado, es exactamente la misma tabla, pero que la uno, pero en la tabla 2 para mí es la más importante porque esa es la que remueve el efecto remueve el efecto de los confusores, que ahí habla acerca de si esos eran condados donde vivían personas que estaban expuestas a este tipo de materia particulada porque trabajaban como granjeros, porque trabajaban en parques nacionales o que mm, estaban todo el tiempo afuera. Se hizo también ajuste por el tema el ajuste económico. Em, por ahí, ¿qué más? Se hizo ajuste de edad, se hizo ajuste de la raza, de nuevo, el porcentaje de movilidad, la temperatura promedio. Entonces creo que esta tabla, la segunda, para mí mm, es la más importante, ese 203 y ese 80. Si ves en la comparación en la tabla uno era 253 y ciento mm, cuarenta y cuatro y aquí se disminuye el efecto. Y entonces eso lo que mm, básicamente nos muestra es el efecto de los confusores, ¿no? De cómo mm, la edad, el sexo, todas estas variables pueden tener un efecto. Sin embargo, una cosa que fue muy interesante para nosotros es que al hacer el análisis de sensitividad, todavía se encontraba cierto sesgo de otras variables que no mm. recolectamos. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros vamos a hacer una parte, pero a otro grupo le toca hacer otra parte. Por Claro. ejemplo, a otro grupo le tocará hacer la parte bueno, no vieron X, Y, Z, que claramente estaban generando un sesgo en este resultado. Qué tan grande es la magnitud del sesgo? Ujú, Entonces, si tuviera que darle como ponerlo en dos, tres oraciones para las personas, digamos, como ujú, el takeaway aquí sería que revisen la tabla uno y la tabla 2 que básicamente es mm. la que muestra que sí existía una asociación entre la exposición y los casos nuevos, y luego en la siguiente columna las muertes. Ujú. Ah, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Fue, bueno, ha sido bien, yo creo que es de bastante impacto igual el paper porque abre todas estas preguntas y es algo que a todos nos interesa, ver Ujú, cómo claro. cómo todo este cambio climático va a ir afectando, cómo los incendios, ya sea por cambio climático o porque ocurren incendios, Sí. también cómo pueden afectar nuestra salud, los cuidados de repente que pueden, que debemos tomar. Y por esa parte de cuidados, me surge una pregunta que no sé qué pensás o si lo consideraron en Ujú, ese periodo de tiempo, porque fue en 2020, ¿verdad? Todavía estábamos sí, en pandemia. sí, sí, claro. Entonces, muchos usaban mascarilla, ¿verdad? Ujú, Muchos sí, usaban mascarilla. Ahora, no sé si de repente em, esto estaría indicando, aunque no todos usaban N95, ¿verdad? También, claro, sí. pero no sé si esto indicaría por lo menos con el material particulado, como que no estaría protegiendo contra este Sí, efecto. No claro. sé qué Sí, pensás. sí, fíjate que nosotros incluimos justamente la variable de personas que utilizaban el tapabocas o la mascarilla, pero justamente otra de las limitaciones es lo que vos decís. Para empezar, los datos que usamos, y de nuevo, volviendo al tema Mm, del problema que tienen los estudios ecológicos y los sesgos que generan, es que era una encuesta que se hizo nacional, y entonces tomamos esos datos de esa encuesta nacional. Pero en mm, los datos de esa encuesta nacional no teníamos, por ejemplo, el tipo de mascarillas que utilizaban las personas. Y luego nosotros hicimos una assumption ahí ujú, de que siempre la usaban, algo que tampoco
es cierto. Vos no Mm. utilizaste tu mascarilla en todo el tiempo de la pandemia 24/7. Puede haber gente que lo hizo, seguramente que sí, pero no todo el mundo lo Sí. hizo. Entonces, eso creo que juega un papel muy importante y por eso es que se tienen este tipo de estudios de nuevo se tienen que los resultados se tienen que tomar con mucho cuidado. Ujú. Siempre digo, yo no estoy aquí aseverando de que sí, que los incendios van a generar mayor incidencia de COVID o muerte, pero lo que sí es, bueno, existe unas asociaciones y lo que sí vos, ¿qué pasa? Y con el tema de las mascarillas sí creo que juega un papel muy importante. Hay varios estudios que han valorado acerca han hecho comparativas entre estados que durante la pandemia tenían la póliza de la política, perdón, de utilizar mascarillas de manera mandatoria versus Mm. estados que decían que no era mandatoria y luego otros que eran más laxos y implementaron métodos epidemiológicos muy rigurosos. De hecho, creo que el estudio está publicado en el New England Journal of Mm. Medicine, lo puedes buscar. Son investigadores de la Universidad de Boston y ellos encontraron que los condados o los estados que tenían políticas de utilización de mascarilla obligatorio, independientemente del tipo de mascarilla que fuera, Ujú. tuvieron menos casos de COVID que esos que sí, Mm. que no tenían políticas un poco más laxas y ahí hicieron un ajuste Mm. para nivel socioeconómico, educación, del tema racial, todo lo que puede generar, porque son lo que se conoce como los determinantes sociales de salud, ¿no? De todo lo que puede afectar para que una persona se enferme de algo. Entonces, Claro, son estudios muy bonitos de nuevo la epidemiología lo brinda y con los métodos rigurosos puedes saber cosas, pero en sí, este caso nosotros no hicimos esa implementación porque, te digo, eso es un estudio por sí sí. solo. O sea, Bueno, sí. Ahora voy entrando a terreno de especulación otra vez, pero sí, 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 claro, claro. que me parece que Igual, a mí me sí, gusta también, es importante. Y digo, sí, epidemiología es una ciencia que especula muchísimo porque sí, se trata de hacer asunciones todo el tiempo. Vos sí, tenés que asumir algo, bien o mal, pero sí, lo tenés que asumir, tenés que tomar el riesgo porque no existe, digamos, no existe la verdad. Entonces, me gusta elucubrar ahí, me sí, parece. sí, sí, porque digamos, vamos a asumir que la mascarilla, como decís, tiene que funciona de alguna manera, que tiene que protege, ¿verdad? Sí, sí, Contra estos efectos, ¿verdad? Entonces, eso volvería todavía más interesante al día de hoy tus resultados, porque ahora no estamos usando mascarilla, ¿verdad? no, Estamos otra vez usando normalmente la nariz y la boca sí, claro. en nuestra respiración. Entonces, de repente, los efectos que vieron se podrían ver aumentados en un incendio, ahora sin mascarilla, ¿verdad? Pero claro, Sí. especulación. Claro, sí, exactamente, exactamente, sí, sí, total. Pasa lo que es como lo que pasó con hace poco con lo de influenza. No sé si has estado siguiendo todo el circo que ahora es el sistema de salud en Estados Unidos con Robert F. Kennedy Jr. Poniendo personas antivacunas Ah, en el board de vacunas, en el advisory board de vacunas. Y uno de los tipos que es súper antivacunas, que está tratando de quitar a como de lugar la vacuna contra la influenza, decía que a él le parecía muy interesante cómo durante la época del COVID los niveles de influenza o los casos de influenza disminuyeron y que eso tendrían que estudiarse porque como que la gente en ese tiempo se estaba vacunando menos, no sé qué. Y sí, entonces todo el mundo le contesta, es estúpido pensar eso, la gente se estaba cuidando más, estaba utilizando más mascarillas, sí, tenía menos contacto, lavaban más las manos, o sea, entonces son cosas claro. digo, Sí, pues, volviendo al punto de lo que decís, hay muchas conductas que son importantes y que hay que valorarlo y lo que vos hablas es el counterfactual, es si no hubiese habido mascarilla, ¿qué hubiera pasado? Y si claro, hubiese sí, habido mascarilla, ¿qué hubiera pasado? Entonces sí, creo que y la epidemiología está bonita que hace eso, te ofrece el counterfactual, te dice, bueno, si no hubiera usado mascarilla esta persona, si hubiera enfermado, sí o no, y así sucesivamente con otras cosas, otras enfermedades y eso. sí, buenísimo. Bueno, ya nos vamos acercando al final de esta
Interesante conversación. Y antes de terminar, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál sería el mensaje que pensás que debería llevarse la gente de tu artículo, del artículo de todo el equipo de trabajo? ¿Cuál sería ese mensaje? Creo que particularmente por lo de la pandemia es que los incendios forestales o la exposición a materia particulada sí tiene o se encontró una asociación con el incremento de casos por COVID-19 en su momento y con el aumento de la mortalidad. Y hay que tomarlo con precaución y se necesita más investigación para establecer cuáles son los mecanismos, como lo dijiste vos, para que esto esté sucediendo, pero aparentemente es un fenómeno que sí está sucediendo y existe una asociación, pero hay que trabajar un poco más o examinar un poco más por qué está pasando esto. Perfecto. Y la última pregunta sería, aprovechando tu presencia aquí en el podcast, preguntarte sobre, bueno, si tenés algún mensaje hacia esas personas que están pensando en hacer investigación en Latinoamérica, ¿verdad? Esas personas que de repente les gusta la epidemiología también. ¿Qué mensaje les tendrías a esos jóvenes que están aspirando a poder hacer ciencia de calidad como lo estás haciendo y que sueñan con poder trabajar en lugares como en los que estás? Yo creo que va a sonar trillado, cliché, ¿no? Pero es cierto al final, es seguir el instinto y escuchar esa voz de, 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 de hacerlo y luego preguntarse mucho, generarse muchas dudas. Y esto es algo que me han enseñado todos mis profesores. Hay que ser escéptico siempre, ¿no? Hay que ser escéptico siempre y digamos, y lo digo en una forma de tampoco cuestionar todo y llegar al punto de como esta gente de Robert F. Kennedy, de teorías conspirativas, de que las vacunas no sirven o qué sé yo. Me refiero a ser escéptico es como a ver de dónde vienen las cosas, con qué calidad están hechas, por qué son importantes. Y en el caso de las personas que recién empiezan, como de repente me pasó a mí en ese momento, era bueno, si en Honduras tenemos estas prácticas basadas en estudios que son de Estados Unidos, ¿por qué no podemos hacer nuestro propio estudio, nuestra propia evidencia? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Por ejemplo, en el pase de visita, si viene un paciente que tiene una característica que le interesa mucho, como te pasó a vos, que te Mm. preguntaste con tu caso, ¿no? Con la enfermedad que descubriste. Entonces, vos te preguntaste algo, y nadie le daba con el chiste al paciente. Entonces, vos te preguntaste y dijiste, bueno, fuiste escéptico. Entonces, probablemente mucha gente le dijo, es esto, pero vos dijiste, no creo que sea esto. Entonces, y eso no es una falta de respeto a tus mentores ni a tus profesores, simplemente es el espíritu de uno querer saber más y querer llegar o sea, la respuesta de ese asunto. Entonces, hacerse preguntas, creo que eso es muy importante y no comérselo, no tragarse todo lo que le dicen. Y lo que dijiste ahora con los medios, con lo de los medios de comunicación, eh, entonces creo que eso es lo más importante. Perfecto. Muchas gracias por ese mensaje, doctor Julio Zúñiga. Un honor tenerte aquí en el podcast. He aprendido muchísimo en esta hora que hemos estado. Han surgido ideas muy interesantes de tu trabajo y bueno, te aplaudo por todo el gran trabajo que estás haciendo y en múltiples áreas y eh, además de agradecerte por tu presencia aquí, te deseo el mayor de los éxitos en todos los proyectos que sé que van a ser muchísimos y que puedas continuar siguiendo tus sueños allá donde estás. Tenemos pendiente la colaboración, no nos Ah, hemos sí, sí, sentado a sí. hablar, ¿no? Hay que hacerlo, sí. Sí, Sí, tenemos que sentarnos porque eso es otra cosa que sí me sí, gustaría que dejar este mensaje también para sí. los muchachos y es que no se les olvide de dónde vienen. Mm, No se les olvide de que la universidad que los formó con todas sus limitaciones,
con todo lo mal que puede haber, ya sea la autónoma, sea la católica, sea Unitec. Es su universidad, es su alma mater y si llegaron al puesto o al lugar en el que están, de alguna manera fue porque estuvieron ahí, fue porque hubo gente que les apoyó, profesores que te apoyaron, del doctor Herrera, la doctora Bejarano, todos los profesores que nos dieron clase, el doctor Velázquez en neurocirugía, todos, o sea, entonces creo que es importante regresar algo a cambio, siempre, porque si no, vamos a seguir siendo nosotros islas. Y fuera y Honduras no va a crecer y Honduras nos necesita. eh, Algunos van a volver, otros pueden ayudar desde afuera, pero es importante que al final le regresemos algo a la universidad, que bien que mal, algo nos dio a nosotros con todas las limitaciones que pudo haber tenido en su momento. Perfecto, sí. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Y bueno, qué mejor mensaje también para cerrar. Y nada, agradecerte y ojalá podamos tener más conversaciones sobre otros proyectos que vayas Mucho teniendo. gusto. Estoy a la orden cuando querrás. Gracias, Héctor. Y de nuevo, un gusto platicar con vos. Te felicito por tu iniciativa. Yo creo que personas como vos, todos los que hemos estado en esto, por ahí, César Alas también, y hay otras personas que no las menciono porque no las conozco, pero sé que hay personas como vos, como yo, como él, como otros que están haciendo muchas cosas buenas por nuestro país y vos sos una de ellas. Y la verdad que te admiro, te felicito y espero que sigas trabajando en esto porque esto hace eco para que otras personas quieran unirse al grupo y seamos más y no seamos nosotros los únicos. Sí. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Nos vemos. Chao.